muchísimas gracias y gracias también por el interés que tienen en este tema en Israel sobre la República Argentina. No, desde ya, Carlos, hablemos un poco en principio de cómo se llegó a esto. ¿Se está rompiendo un paradigma en Argentina según tu visión? Primero que nada está la genialidad de una persona que habló muchos años por los medios, de una manera que no se lo había hecho antes, mostrando características personales inéditas en un político, desde haber sido jugador de fútbol, cantante, mucha solidez ideológica y mucha facilidad para difundir. Él creó una revolución en la comunicación pública y sedujo como nunca antes se había hecho, porque antes se había hecho, pero no con el éxito de ahora, a la juventud argentina. Lo de Milei es un fenómeno de la juventud, pero con una diferencia importante de lo que ocurría cuando yo, por ejemplo, hacía política en los 80. Él realmente consiguió llegar a los sectores más postergados de la sociedad. Si vas a una marcha de Milei, a un acto, lo que ves es la multidireccionalidad social. Tenés todas las clases sociales, todos los tipos humanos representados en esto que es la lucha por la libertad en un país que ha sido hundido por las ideas comunistas. Cuando decís ideas comunistas, yo no recuerdo que Argentina tenga una bandera roja y que se cante la internacional. Es que la embargo, maravilla del comunismo justamente es poder hacer comunismo sin que gobierne el Partido Comunista. Si vos aplicas las mismas medidas que proponían, dos ejemplos. Estatización de los medios de producción, control de precios, falta de libertad de tipo de cambio, dirección de las inversiones, impuestos confiscatorios, todo el programa comunista ha sido aplicado en Argentina en los últimos 20 años seguro por todos los partidos que gobernaron, inclusive por el partido de Mauricio Macri, y los resultados están a la vista. El país más pobre de América Latina, o prácticamente, bueno, vos conocés Argentina desde que eras pequeño, era el país número uno, ¿no? Pero lejos el número uno. Hoy es un desastre el país, un país extremadamente pobre. Y esto es consecuencia de las políticas socialistas comunistas. Ok, entonces tenemos a Javier Milei que viene con una visión diametralmente opuesta y suponiendo que el 14 de noviembre obtenga la banca representando a la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo que va a poder implementar? Primero que él no va a obtener una banca, va a arrastrar 3, 4 o 5 bancas abajo de él, Okay. Más la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que van a ser 7, 8, 9. Esta es mi estimación, porque el 14% que decía Damián yo creo que es duplicable fácilmente con una campaña electoral, con un panorama mucho más simple. El Congreso no es necesariamente un sitio donde vos vas a proponer leyes para que te voten, las consideren en comisión y las escuchen. El Congreso es un faro de expresión. No es lo mismo Milei en el llano político que Milei en un Congreso. Por supuesto, el oficialismo, la oposición van a tener que llevar bancas al recinto. Ahí él va a hablar. No va a tener mayoría para torcer la voluntad del momento, o quizás sí por influencia de la opinión pública, pero así empieza la acción política. Con 4 o 5 bancas hace cabecera de playa. Bueno, lo hemos visto acá en la política israelí, partidos que empezaron 3, 4 o 5 bancas, hoy lo tenés al primer ministro Bennett, ¿no? Estas cosas pasan en política, a pesar de que Argentina es presidencialista y no parlamentario. Pero este armado inicial parlamentario de Argentina, del Congreso, bueno, viene después la campaña. Puede generar un cambio. Viene la campaña del 2023. Yo creo que él tiene que ser candidato a presidente en el 2023. Y yo digo que no es imposible ganar las elecciones con buen armado político, consolidando aparato, movilización. La base ideológica está y el apoyo personal de gran parte de la opinión pública a él también está. Y además no está ni remotamente en un techo, mire, recién está empezando a subir. O sea que yo creo que es posible cambiar a Argentina a partir de su acción política y de todo lo que querramos colaborar con él en la campaña y en el futuro gobierno. Carlos, detrás de esta idea que profesa Milei, yo podría mencionar 2 escuelas que están en batalla constante. Keynesianismo, por un lado, y libre mercado, sea escuela de Chicago o más precisamente la escuela austríaca, que es con la cual más se identifica Javier Milei. ¿Qué fue lo que permitió, después de tantos años, la llegada de estas ideas? Yo recuerdo también que vos entrevistabas a Milei en tu programa de radio hace 10 años atrás, pero ¿pensás que hay una especie de revisionismo de lo que fue los años 90, que durante décadas, es decir, por lo menos desde la llegada o desde el fin del menemismo, fin de los años 90, medio que se atacó constantemente las ideas del libre mercado? ¿Qué es lo que permitió que resurjan en este momento? Bueno, esos ataques para mí fueron mayoritariamente infundados.
La única vez que Argentina en los últimos 60 años creció algo fue en la década del 90, especialmente del 90 hasta el 98, que eso básicamente es el periodo de Carlos Menem. Lo que ocurre después es que vino un gobierno de la Unión Cívica Radical, de la Rúa, te acordás que era el presidente, que hizo las cosas mal y fue incapaz de frenar una deflación con recesión, con corrida bancaria. La incapacidad para resolver esa instancia en una economía capitalista te voltea a gobiernos normalmente en la historia y además te hace cambiar la opinión pública y atribuirle al sistema vigente males que ese sistema no tiene. Es decir, es tan malo el manejo del año 2000-2001 que pasó lo que pasó después. El 90 fue difamable. De todas maneras, Milei está en una política mucho más de libre mercado en todo sentido que la de los años 90. ¿Y por qué prende su idea? Bueno, nuevamente te digo, primero su genialidad expresiva. Hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en Argentina del Norte y Argentina del Sur. Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Si no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social. ¿Esto es parte de un gimmick? ¿Es así? No, ¿Él dice la verdad? ¿Qué es lo que...? Si esto fuese artificial sería fácilmente, te lo digo así, desenmascarable. Él es así. Y tiene algo que es muy importante, es... Él en su aspecto personal es una persona tremendamente modesta y austera. Y además no transmite algo que muchas veces el político en todas partes del mundo, no en Argentina, deja ver, que es la ambición del poder. Yo quiero sentir que desde el gobierno manejo a la gente. Él tiene lo contrario de eso. La locura esta, que yo quiero el cargo, el poder, el prestigio, todo el lujo que me da la administración pública, una banca, bueno, él no lo tiene. Y eso llega muy fuerte a la gente. Ok. ¿Cómo ves que el futuro respecto a lo que ocurra después de, mejor digamos así, desde ahora hasta las elecciones de noviembre? ¿Qué pensás que va a estar ocurriendo? ¿Qué es lo que hará el oficialismo? Mira, el oficialismo kirchnerista entró en una locura de política económica que es lisa y llanamente la falsificación de dinero en un país que tiene baja demanda de dinero para calmar los ánimos y comprar voluntades electorales. Yo pienso que eso le va a fracasar al gobierno. Pienso que la presunta oposición de Juntos por el Cambio, todo lo que es el macrismo, el intendente Larreta, María Eugenia Vidal, yo creo que están muy desgastados. Lo que vamos a ver en la capital es un crecimiento importante de Javier Milei a costa de ambas fuerzas políticas. Vamos a ver otros fenómenos alternativos de crecimiento que no son de los dos partidos en todo el país. Y yo creo que van a salir ambos castigados. Al día siguiente de las elecciones, lo que los diarios van a tener que destacar es: acá hay una fuerza política que se está constituyendo que viene en serio. No es un fenómeno de una elección. Y ahí, como te dije antes, empieza ya el armado electoral para el 2023. No lo ha anunciado Javier Milei, pero yo entiendo que él va a jugar la presidencia de la nación. Tenemos un scoop, diríamos. Podemos decir que si a Milei obtiene el buen resultado que vos estás mencionando, va a expandir a nivel nacional su propuesta y se va a candidatear para las elecciones presidenciales del 2023. Vos sabés que yo le dije a él: vos tenés más demanda que oferta. Es decir, la demanda de grupos políticos o de gente nueva en política, joven y no tan joven, que quiere hacer lo mismo de Milei bajo su dirección política general en el interior, es total. Lo que no hay todavía es una estructura alrededor de él que pueda decir: bueno, yo a un tipo de Salta, de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Río Negro, ¿qué le digo cuando me llama? ¿Entendés? Pero es lo contrario de lo que se da siempre. Vos tenés más demanda que oferta que puedas abastecer en este sentido, lo cual es muy bueno. Es decir, es preocupante por un lado, porque necesitas una organización que hoy todavía no tenés, un armado político que no tenés. Acordate que Argentina no es un país de distrito único como Israel. Argentina es un país federal. O sea, vos tenés que armar gobiernos provinciales, intendencias. 24 distritos que tenés que ocupar, manejar, desarrollar. Es un país grande, es un país muy acostumbrado a la prebenda.
es un país muy acostumbrado a la corrupción política, y acá yo entiendo que lo que se va a ir es por una técnica política totalmente distinta. De hecho, si ves los actos, toda la gente que va a los actos, los decenas de miles que van a los actos o a las movilizaciones, gente que va caminando o que se toma un autobús para llegar a destino, contra la técnica política común de los grandes partidos, que es: yo te movilizo y te pago para que vengas a un acto, una cosa que es algo ridículo y que también se está terminando con eso. ¿La gente que va a los actos de Milei sabe a lo que va? Completamente. Además, porque he visto que a otros actos le preguntan a la gente por qué vino y no saben. O sea, yo no sé. No tengo ninguna duda. Mira, vos pasaste recién una imagen donde yo estaba haciendo una presentación en el acto de cierre de él para las elecciones anteriores. Yo llegué varias horas antes, caminé por toda la plaza esa donde se iba a hacer el acto, Plaza Lezama se llama en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, naturalmente a mí me pararon cientos de personas y yo pude hablar. No, eso es un convencimiento total. Esto es militancia política voluntaria. Nos queda un minuto, Carlos. ¿Podés darnos un pronóstico para las elecciones? Yo me juego a que Milei duplica los votos que sacó. Es decir, ¿se acercaría al 30%? Se acercaría al 30%, estaría muy cerca del oficialismo del intendente Larreta y de María Eugenia Vidal, y un peronismo quedaría muy desgastado, con una izquierda trotskista, porque lo que queda de izquierda en Argentina es trotskista, lo que no son estos dos partidos mayoritarios, que va a subir un poquito todavía. ¿Y otra paliza para el oficialismo pensás que podría generar una renuncia del Ejecutivo argentino? Bueno, en este momento el presidente Fernández es una figura decorativa, ¿no? Le han tomado el gobierno para no voltearlo directamente, pero no me sorprendería que ante un nuevo desastre electoral termine yéndose del poder. A mí técnicamente me da, pues sé que yo hago mucha predicción, me da que Fernández son 2 años nomás y se va. Ya no termina su cadencia, no. Y queda abierta la pregunta: ¿quién lo reemplaza o ya sabemos? Bueno, si se va, tiene que aceptar Cristina Kirchner ser presidenta. Y si no, entra todo lo que se llama la cefalía constitucional, donde hay que nombrar un presidente por 2 años con un mecanismo sumamente Esperemos complejo. Que no se llegue a eso, que haya elecciones y que la democracia reine en Argentina. Eso no es caída de la democracia igual, ¿eh? Carlos, muchísimas gracias. A ustedes por el interés. Gracias.